Busque el capítulo 3 de Proverbios, versículos 13 al 16. Vamos a leer una palabra preciosa, poderosa. Proverbios 3, 13. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Saludamos a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés, misionera de Guatemala, Remanente Escogido. Y desde la República de Guatemala transmitimos para cualquier parte de la tierra donde usted nos está escuchando. Hoy quiero compartir con ustedes el tema valorando la sabiduría. Gloria al Señor. Sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Es una de las grandes virtudes que Dios le otorga al hombre. La sabiduría es más grande que cualquier tesoro que se pueda conseguir en la tierra. La descripción de esta palabra que leímos, hay unos elementos poderosamente importantes de descubrir y de llenarnos de hambre de Dios hasta conseguir estas cosas que están a la disponibilidad y disposición del hombre. Es el más grande de los tesoros, la sabiduría y la inteligencia. Sin ella son miles y miles de hombres y mujeres que ya partieron a la eternidad perdidos, porque fueron insensatos y fueron necios sobre la faz de la tierra. Es decir, lo opuesto a la sabiduría es la necedad, la terquedad. Dios nos habla de muchas formas. Y este tema que lo hemos titulado Valorando la Sabiduría, porque hay millones de personas en la tierra que tienen de todo menos sabiduría e inteligencia. Y como no tienen lo más valioso, no tienen nada.
realmente no tienen nada. Uno de estos días le hablaba a una persona que me decía que prácticamente no necesitaba de ninguna cosa, porque hasta el número de casas que tenía se le había extraviado. Pero la sorpresa es que no puede comer, no tiene paz, no tiene sosiego, y lo peor de todo, está perdido. Y en cualquier momento que se muera, lo espera el infierno eterno. La mayoría de los predicadores y de las iglesias hablan mucho del cielo y de la prosperidad en la tierra, pero muy poco del infierno. Porque algunos se asustan y otros se ofenden. Pero es la realidad, lo crudo de la verdad. Una persona puede ganar el mundo entero y perder su alma. Puede tener de todo aquí en la tierra, pero como no tuvo sabiduría ni inteligencia, no echó mano a la vida eterna. La vida eterna no es para ignorantes, es para sabios. Gloria a Dios. Dice esta palabra bendita: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y acá, en esta parte de la escritura, el Señor parece personalizar la sabiduría, y como que la sabiduría es una persona que está hablando. Dios hablándole al hombre a través de la sabiduría. Dice: bienaventurado, 3 veces bendito el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque la sabiduría y la inteligencia son 2 líneas paralelas y van de la mano. Nadie puede decir que es inteligente si no es sabio, y nadie puede decir que es sabio y no ser inteligente. Las 2 cosas van amarradas, atadas, entrelazadas, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se pueda desear no se puede comparar a ella. Esto es profundo, es grande. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. La ganancia de la inteligencia y de la sabiduría. Eso indica que una persona que es inteligente, que es sabio, con lo poco puede hacer mucho. El que no es ni inteligente ni sabio puede tener mucho y todo lo desbarata. Muchas ocasiones he puesto el ejemplo de algunos hermanos que conozco acá de esta congregación, que ganan el mínimo, el sueldo mínimo, tienen 2 o 3 hijos, pagan alquiler y no le deben a nadie. Eso es inteligencia, sabiduría. Pero también he puesto el ejemplo de otros que ganan 4 o 5 salarios y viven endeudados y no tienen nada.
¿Cómo usted puede sopesar esto? ¿Cómo puede balancearlo? Sencillo. Cualquiera de ustedes diría, sencillo, pastor. Lo que pasa es que el hermanito, la hermanita, carece de inteligencia y de entendimiento, sabiduría e inteligencia. Como no la tiene, malgasta todo. Compra cosas inoficiosas. En lugar de ponerse un par de zapatos acorde a lo que gana y acorde a lo que es, quiere usar zapatos de marca, pero se queda endeudado todo el mes pagando los zapatos. Falta de inteligencia, de sabiduría. Alabado sea Dios. En lugar de preparar la comida para sus hijos, para su familia, vive de restaurante en restaurante. Como no tiene inteligencia ni sabiduría, porque no busca a Dios, entonces tiene a ley que vivir endeudado o endeudada hasta el cuello. Oiga las ganancias de la sabiduría. Las ganancias de la sabiduría es mejor que la plata. Una persona puede tener plata y no tener sabiduría, y por ende no tiene nada. Y los frutos, más que el oro fino, y todavía sigue ascendiendo el valor de la sabiduría, y dice, más preciosa es que las piedras preciosas. Ay, hermano, y hay piedras, hay diamantes que son tan pequeños que estamos hablando de miles de dólares en una piedrecita encrustada en un anillo que alguien tiene, o en la pulsera de un reloj, o aún dentro de los mismos relojes. Hay relojes que pueden valer 10,000, 15,000 dólares, que si un ladrón sabe que lo lleva, no lo deja vivo, hermano. Seguro que no lo deja vivo. Le arranca no solo el brazo, medio cuerpo, para quitárselo. Porque lo que tiene incrustado es un diamante, es una piedra de gran precio. Pero aquí dice la palabra, aquí dice que la sabiduría le supera, le puede, le avanza, le aventaja mucho más que las piedras preciosas. Aleluya. Y sabe que me llama la atención esta frase. Y todo lo que pueda desear no se puede comparar con ella. O sea, la persona puede desear un montón de cosas y puede llegar a tenerlas, pero ninguna de esas cosas que tienen valores materiales, valores temporales, valores humanos, se puede comparar con la sabiduría y la inteligencia. De hecho, que el mismo libro de Proverbios, hablando de la sabiduría en la mujer, dice que la mujer sabia edifica su casa.
Cuando meditamos un poquitito en las palabras que leemos de las Sagradas Escrituras, porque hay gente que leen como loros, repiten y leen, hermano, como carretas a velocidades. La Biblia no se debe leer a velocidad. La Biblia es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Yo he empezado a leer un capítulo y de pronto en el segundo versículo, tercero, cuarto, quinto, me tuve que quedar. Ya no pude leer el capítulo porque empezó Dios a hablarme de lo que estoy leyendo, viendo, y ya no pude pasar de ahí. Porque la palabra es una fuente de vida. No es un periódico ni es una revista que alguien imprime. No, es palabra viva que se mete a los huesos, a los tuétanos, al alma, a los pensamientos, al corazón. Y por eso la persona que lee las Escrituras con respeto, responsabilidad, reverencia, no puede cargar un libro por cargarlo. Ahí hay un tesoro incomparable. Y recuerdo a un anciano, casi de 90 años, que se estaba muriendo. Y llegaron unas personas a decirle que antes que se muriera recibiera a Cristo en el corazón. Y le preguntaron: ¿alguna vez usted en la vida tuvo una Biblia? ¿Tuvo la palabra de Dios? Y él hacía señal con la cabeza diciendo que sí, y señalaba un cajón. Tenía un cajón que parecía un cofre de una madera extremadamente gruesa y ordinaria, de un árbol muy fino, pero nadie lo había pulido ni lo había procesado. Era un trozo de madera, y dentro del trozo ese tenía una Biblia de muchos años, pero nunca la leyó. Se estaba muriendo. El tesoro lo tenía ahí guardado. Y él pensaba que los tesoros eran el ganado, las fincas que poseía. Pero el tesoro estaba allí, en la casa, lo tenía guardado y nunca lo descubrió. Así es la sabiduría. La inteligencia se tiene que buscar mejor que la plata. Y vuelvo al texto. La mujer sabia edifica su casa. Note eso, edifica su casa. Pero la necia, ¿cómo? Con sus manos la destruye. Y si usted medita en eso, se da cuenta que no hay ni sabio y medio, ni necio y medio, ni 3/4 de sabio, ni 3/4 de necio. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Señor se refiere es a que o es sabio o es necio. Y me llamó la atención la palabra necio, y busqué la definición. Y necio, escuche esto, dice que es aquel que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Qué terrible. Porque hay gente que persiste y que insiste y pelea basado en sus propios errores
basado en sus propias apreciaciones, ideas, posturas, aunque sean equivocadas, pero como es lo contrario a la sabiduría. Porque la mujer sabia edifica y la necia destruye. No puede haber ni una mujer sabia con un cuarto de necedad. No, o es sabia o es necia. O construye o destruye. Por eso la sabiduría, la inteligencia tienen que estar dentro de la vida nuestra y realmente saturarnos. Porque hay gente que quiere conocer muchas cosas, pero sin sabiduría el edificio se derrumba. Con sabiduría, con ciencia, se construirá la casa. Y con ciencia, con inteligencia, se afirmarán los cimientos. Alabado sea el Señor. Tan grande y profundo es el tema, la sabiduría, que todo lo que se pueda desear, ¿cuánto puede cualquiera desear? Muchos de ustedes han deseado ser finqueros, ganaderos, empresarios, millonarios y muchas cosas, porque tenemos la libertad de desear, porque son facultades del alma, del corazón que Dios le ha dado, le ha otorgado a los seres humanos. Y se puede desear inclusive hasta adelgazarse, ¿verdad? ¿Cuántos pasados de peso viven deseando adelgazar? Y otros esqueléticos deseando engordar. Son deseos sanos. Deseos sanos, porque hay deseos pecaminosos. Otros deseando y hasta oran para que Dios les dé por lo menos 2 centímetros de estatura más. Y están en esa batalla. Son deseos importantes. Pero aquí dice la palabra que ninguna cosa que podamos desear se compara a la sabiduría. Ninguna de esas cosas. Dice que largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Aquí la sabiduría está personalizada y se presenta como una persona con una mano derecha y con una izquierda. Pero es la sabiduría. La sabiduría dice que en su mano derecha y en su izquierda, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. El que alcanza, el que logra la sabiduría, tiene un tesoro insustituible, incomparable, hermano. Un gran tesoro. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. La sabiduría, la inteligencia produce paz, produce quietud. Cuando una persona es sabia,
prefiere callar la boca, prefiere no responder, prefiere que otro hable. Pero la falta de sabiduría hace que el escándalo sea grande de una cosa pequeña. ¿Cuántas mujeres se han dado hasta golpes en la cocina con su marido porque no encontraron un fósforo para encender la estufa? Y empieza, es que usted lo quitó. No, yo no lo quité. Sí, ahí estaba. Y empezó el pleito y la pelea. Y a algunas ocasiones se quedan sin el sartén porque se lo puso por la cabeza y lo dañó. Dañó el sartén y le dañó la cabeza. Y si el pobre era un poco inteligente, ahora se quedó peor. La sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Porque la sabiduría puede llegar al corazón, pero si no se retiene, si no se ama, si no se valora, se puede desaparecer. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Escuche esto. Escúchelo bien escuchado. Jehová con sabiduría fundó la tierra y la afirmó los cielos con inteligencia. Las dos cosas van entrelazadas. Son inseparables. La sabiduría y la inteligencia van agarradas de la mano. Van agarradas de la mano. Dios hizo el mundo, la tierra, con sabiduría y afirmó los cielos con inteligencia. ¿Cuántas cosas puede hacer un ser humano que Dios lo haya hecho sabio? Que haya logrado en el camino la sabiduría y la inteligencia. A Dios sea la gloria. A su nombre. Mire, hermano, el principio, una página anterior está el capítulo 1, el verso 7. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio, todo parte de la base principal que es el temor a Dios. Ahí empieza. Cuando una persona tiene respeto a Dios, no miedo, porque Dios no asusta. Y no hay que tenerle miedo. Él es nuestro Padre, nuestro gran Dios. Pero hay que respetarlo, honrarlo, venerarlo y tener temor de reverencia, de respeto, temor a pecar, temor a corromperse, temor a apartarse de él, de sus caminos. Entonces la plataforma es el temor a Dios, es el principio, y de ahí arranca aquel gran proyecto de sabiduría y de inteligencia que debemos construir sobre esa plataforma del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos menosprecian porque no van a entender. Pero esa es
la ruta a seguir. Alabado sea el Señor. Entendemos que la sabiduría es un tesoro que está a la disposición del que sirve a Dios. Hermano, la sabiduría, siendo un tesoro, está a la disposición del que sirve al Dios Altísimo. Y Él se agradó, como dice la palabra, hablando de Salomón, en el capítulo 1 del segundo libro de las Crónicas. La sabiduría está a la disposición del que honra, del que teme a Dios, del que sirve a Dios. A la disposición. Y mire esto, hermano. Segundo libro de las Crónicas 1:7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, escúchelo bien, ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Si se apareciera el Señor a una señorita y le dijera, pídeme lo que quieras, diría, quiero a fulano. Y si fuera un hombre, diría, quiero a fulana. Pero Dios se agradó, porque nunca Salomón pensó en las cosas materiales. Y la palabra dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. El versículo 10 y 11 dice, porque aquella noche que hace mención el verso 7, se le apareció Dios a Salomón. Hermano, para preguntarle, para decirle, pide lo que quiera, que yo se lo voy a dar. Qué tremendo eso, hermano. ¿Cuántos hubieran pedido una casa, un carro nuevo, una finca, un montón de cosas? Otras mujeres hubieran pedido un marido y muchos hombres una mujer. Pero el Señor estaba esperando a ver qué pide este. Por supuesto que él sabía que iba a pedir. Pero el verso 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Está pidiendo a Dios que le dé sabiduría y ciencia. Una inteligencia profunda, hermano. No artificial, superficial, perdón. No una inteligencia somera, superficial. Hay gente que tiene inteligencia para algunas cosas, pero para otras no. Algunos tienen inteligencia para hervir o cocinar unos huevos de gallina. Para eso sí tiene sabiduría, pero cuando los va a fritar, nadan en la manteca. No tiene sabiduría. No puede haber sabiduría en una persona que haga eso. Entonces hay gente que para unas cosas son sabios y para las otras no. Pero mire que Dios se agrada, porque el verso 11 dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, porque eso sale del corazón.
y no pediste riquezas ni bienes o gloria, ni la vida de los que tienen mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Alaba al Señor, hermano. Y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Sabe que eso impactó la vida del Señor? Porque dijo, podía haber pedido la vida de los enemigos que tiene. Podía haber pedido largura de días. Podía haber pedido, porque ¿qué? Si el Señor se apareciera a cualquiera de nosotros, fuera terrible, hermano. ¿Qué pediría a Jonathan? Engordar un poco, tal vez. Inteligencia y sabiduría. Lo felicito. Y así es. Porque de ahí va a depender todo lo que llegue a sus manos. Si no tiene sabiduría, mire cuántos hombres y mujeres, cuántos herederos de gente que ha tenido millones en la tierra han acabado con la herencia que le dejaron sus padres. En cuestión de semanas ya no tienen nada. Malos negocios, cosas de torpeza, de necedad, de posturas equivocadas, demostrando una falta de inteligencia total. Claro, han acabado con todo. Con todo. Entonces, lo poco que pueda estar en nuestras manos con sabiduría se multiplica, se alarga, se administra con sabiduría, se administra correctamente. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. El libro de Proverbios, nuevamente, en Proverbios 2, versículos 6 y 7, dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Volvemos a encontrar las dos mismas palabras: sabiduría e inteligencia. Pero vienen de la boca de Dios. Eso no salen de las universidades ni de los colegios. Sin menospreciar la educación y la intelectualidad, gloria a Dios, porque el que logra ser un experto, un doctor en medicina o en leyes o en cualquier rama, pero eso no lo hace inteligente. Es lo que fue una persona que se capacitó realmente, se capacitó en una materia y la logró dominar y se superó en eso. Pero eso no equivale a inteligencia, porque usted ve que muchos médicos son borrachos, drogadictos. Muchos abogados por ahí tirados en la calle.
no es la profesión, es la inteligencia. Y la inteligencia empieza, la sabiduría empieza en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, la persona vive descarriado, apartado del mal, apartado de Dios, enredado en el mal todo el tiempo, todo el tiempo. El vicio lo va a atar, lo va a encadenar. Recuerdo en una ocasión estábamos predicando por allá, por la zona 1, y había un hombre tirado en la calle, todo peludo y maloliente. Y nos acercamos con otro hermano a hablarle de Cristo. Y levantó la cabeza y después se enderezó y se sentó. Y dijo: definitivamente, ustedes tienen la razón, y no solo la razón, sino la verdad. Yo he rechazado la verdad, he rechazado lo que Dios dice, y esa es mi condición, porque escogí vivir esa vida. Si me dejaran entrar a esta casa, porque ya me sacaron de ahí, porque no me soportan, por el vicio, por la degeneración, la corrupción, les mostraría todos los cuadros y todas las obras que he dibujado. Era un pintor fino, de prestigio, pero ahora estaba tirado en la calle, maloliente, degenerado, perdido. Porque tuvo inteligencia, sabiduría para hacer todas esas obras que lo hicieron famoso, pero le faltó la sabiduría de Dios, que era el principio, el temor a Dios, haberle tenido respeto a un Dios, no de papel, ni de cemento, ni de tablas, ni de yeso, sino a un Dios real, verdadero, vivo, que puede cambiar al hombre por dentro y por fuera. Su inteligencia se había embotado porque no tenía la sabiduría de Dios. Y esto es muy agradable leer, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y mire lo que dice el verso 7. Él provee. O sea, Él da. Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. A la gente que le sirve. A los que pertenecen a Él. Provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Qué precioso, hermano. Levante sus manos y alabe al Señor. Qué precioso. A Dios sea la gloria por siempre. Y esa sabiduría está a la disposición del que quiere y del que le sirve a Dios. Que el apóstol Santiago dice en su epístola, después de Hebreos está Santiago, dice el capítulo 1, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escuche esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Está viendo?
Santiago 1:5. El cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. Y usted dirá, ¿y por qué yo no tengo sabiduría? Aquí dice, por eso es bueno leer despacio la palabra, porque dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué le está diciendo? Doble esas rodillas, clame al cielo. Eso no es sencillamente salir a la calle y decir y mirar para arriba y decir, dame sabiduría. No, hay que doblar las rodillas. Hay que pagar un precio espiritual para pedir sabiduría a Dios. Y esa sabiduría será otorgada. Alabado su nombre. Será otorgada abundantemente y sin reproche. Aleluya. Abundantemente y sin reproche le será dada. Está a la disposición. El que es sabio es porque ha buscado a Dios y ha pedido esa sabiduría que se manifieste en su vida. Sí, Señor, el capítulo 3 de Santiago, verso 17, dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esas son las características. Después, pacífica. Tercero, amable. Cuarto, benigna. Quinto, llena de misericordia. Y sexto, de buenos frutos. Séptimo, sin incertidumbre. Y octavo, sin hipocresía. ¡Qué maravilla, hermano! Que la persona que tiene la sabiduría de Dios tiene un montón de características positivas, agradables, que demuestran que esa sabiduría que tiene es de Dios y no del diablo. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Una sabiduría del cielo. El proverbista sigue hablándonos, porque el libro de Proverbios está lleno de muchos relatos de la sabiduría. Pero nos habla la palabra en Proverbios 13:20. Y mire cómo nos habla esta palabra. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Volvemos a encontrar la palabra necio. Y necio es que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas o posturas equivocadas. Alabado sea el Señor. El que anda con una persona necia será quebrantado. No dice será necio también, no, será quebrantado. Porque ese necio lo va a meter en problemas. Ese necio lo va a llevar a poner posturas equivocadas, a insistir en los errores, a defender conceptos equivocados fuera de la Escritura, porque es necio o necia.
Esto indica que usted y yo tenemos que aprender a dejar que se acerque a nuestra vida personas que tengan el mismo concepto y los principios espirituales que están escritos en la palabra. Si usted dice que tiene un amigo, que tiene una amiga por allá de la calle, que no tiene temor de Dios, ese amigo, esa amiga lo va a querer arrastrar para las discotecas, para los prostíbulos, para las parrandas, para donde venden, porque ese tipo de personas saben dónde están las ventas de droga, aunque la policía no sabe, pero ellos sí saben. Por eso el que anda con sabios, sí se le prende la sabiduría. Pero mire lo extraño, que el que anda con un necio será destruido. No es que se le prenda la necedad, sino que va a ser derribado. Cuando usted tenga una amistad, analícela y mire si realmente esto le conviene o no le conviene. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y el escritor al libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, el versículo 12, dice la palabra: gloria a Dios. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas las palabras del necio causan su propia ruina. La persona que no tiene esa sabiduría de Dios tiene la necedad. Como decíamos al comienzo, la mujer sabia edifica, la necia destruye. El hombre sabio edifica, el hombre necio destruye. Amén. Gloria a Dios. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Es la sabiduría. Las palabras que salen de la boca de una persona llena de sabiduría son palabras de gracia. Pero hay gente que usted la escucha hablar que no quiere escuchar. Realmente en un ratito ya usted oye una confusión y una cuestión tan fea, tan rara, que mejor se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Mas los simples pasan y llevan el daño. El valor de la sabiduría. Estamos hablando de valorar la sabiduría. La sabiduría tiene un valor que ya vimos que sobrepasa las piedras preciosas, sobrepasa a los tesoros, al oro fino, a todo lo que se pueda desear. Pero mire, ya voy finalizando. Pero Proverbios 8 nos habla del valor que debe tener la sabiduría en nosotros. ¿Cómo debemos valorarla? Proverbios 8:11. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparado con ella. ¿Qué más dice Eclesiastés 7? Sigue hablando del valor que tiene la sabiduría. Eclesiastés 7:19. La sabiduría
fortalece al sabio más que 10 poderosos que hayan en una ciudad. Mire, pueden haber 10 poderosos en una ciudad que hayan sembrado el terror, el pavor por el poder que tienen, pero la sabiduría les supera eso. De hecho, que así ha sido. La historia lo revela. Yo conocí un hombre que tenía una finca y dentro de la finca tenía un búnker por allá, un túnel, y se conectaba con otra casa que tenía. Y en una ocasión llegaron a ponerlo preso y llegó una patrulla y se enfrentó a esa patrulla. Y después de una hora de estar disparando, llamaron refuerzo. Llegaron varios cientos porque creían que allí había un gran grupo de enemigos. Cientos de policías. Rodearon todo. Y se oía el sonido de todas esas armas disparándose. Y todos pensaban que era un grupo de enemigos muy poderosos. Y era uno. ¿Qué cree que le faltaba a ese ejército? Inteligencia y sabiduría. Al final, desde la mañana hasta la tarde, un solo hombre tuvo entretenido un gran ejército de policías y soldados que rodeaban y que no encontraban de dónde les disparaban. Y por último, se les escapó. Porque se metió por el túnel y salió al otro lado y salió corriendo y nadie supo nada. Yo no sé si todavía permanecen allá esperando que salga. Pero aquí dice la palabra. Aquí dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Un solo sabio puede gobernar una nación. Mire la sabiduría diabólica, infernal que tenía Hitler. Cómo ese hombre sembró el terror y mató tanta gente, hizo tantas cosas terribles. Y no solo él, sus seguidores, sus secuaces y mucha gente que han tenido una sabiduría del infierno para sostenerse en el poder. Si no, mire por allá un país suramericano que usted conoce. Ahí hay un demonio encrustado y no hay quien lo quite. Pero si hubiera alguien sabio dentro que se levantara con una sabiduría que pudiera contender y contraatacar, ya no existiera. Porque es la sabiduría la que lo va a levantar a usted y la que me va a levantar a mí. Y el dentro del pueblo cristiano, la sabiduría es la que nos va a estaturar, a poner arriba. Busque el libro de Job y le voy a leer unos versos y ahí debo terminar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno es Dios. El capítulo 28 del libro de Job. Verso 16
al 23. No puede ser apreciada con oro de Ofir. Está hablando de la sabiduría. Ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no le igualará ni el diamante. Mire esto. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará a ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y en dónde está el lugar de la inteligencia? Otra vez las dos palabras. Porque encubierta está a los ojos de los vivientes, de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta la sabiduría. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Puede levantar su mano y dar gloria. Dios sí conoce el camino de la sabiduría y conoce su lugar y sabe que sale de su boca. Que la sabiduría emana de Dios, que no es del hombre, no es de instituciones humanas, es de Dios. De Él mana. Él es la fuente de la sabiduría. Y cualquiera que sienta que necesita sabiduría, demándela al Dios Altísimo. Demándela. No la pierda de vista. Luche, hermano y hermana, por la sabiduría más que por el pan. Batalle. Pídale al Señor de día y de noche, continuamente, que la sabiduría venga sobre su vida. Y usted mirará y conocerá y entenderá que su propia vida es diferente a muchos seres humanos de la tierra. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a usted que nos estuvo escuchando y siguiendo en cualquier parte de la tierra, cualquier continente, cualquier país. Que Dios le bendiga y que el Señor le dé sabiduría e inteligencia, empezando por el principio del temor a Dios. Colóquese en pie. Alabado sea el Señor. Y cualquiera de ustedes que desee tener esa sabiduría del cielo, levante sus manos y aproveche para hacer una oración especial. Dígale: Señor, aquí estoy. Hable con Él. Mira cuántos tropiezos, cuántas situaciones han venido a mi vida por falta de la sabiduría y la inteligencia. Mira en las situaciones que me encuentro. Aproveche para levantar un clamor corto pero contundente ante la presencia de Dios. Y mientras oran y oramos,
Si dentro de los que están acá hay alguien que necesita recibir a Cristo en su corazón o reconciliar con el Señor, el altar está abierto. Lo invito a que busque el rostro de Dios. Si usted desea reconciliarse con el Señor, recibir a Cristo en su corazón, hoy es su día. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Dios bendiga esta joven que viene a reconciliar con el Señor. Si hay alguien más que necesita, mientras usted sigue orando por sabiduría, que Dios tenga misericordia. Si hay alguien más que necesita reconciliar con el Señor, el altar está abierto.